Mira, una vez que ya pasó ya toda la emoción de Venezuela, que tomaron Maduro y eso, me senté a pensar en todo lo que estaba pasando y me hice una pregunta que me ha estado rondando. ¿Por qué Donald Trump fue primero contra Venezuela y no contra Cuba? Quédate aquí, porque esta pregunta, aunque no lo parezca, explica todo. Vamos a estar claros. Donald Trump no quería la presencia extranjera de agentes extranjeros como los rusos, los chinos y los iraníes en América Latina. Esa fue la primera razón por las cuales quiso sacar y atacar Venezuela. Pero vamos a estar claros, quien trajo originalmente los rusos a América Latina fueron los cubanos, fue Cuba. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no fue con Cuba? ¿Por qué precisamente fue con Venezuela? Vamos a ver, claro, vamos a irnos con la madre del comunismo, vamos a irnos con los originadores del terrorismo, vamos a irnos con Cuba. Ellos son la idea principal, ellos son los protagonistas principales. Y así era que yo consideraba a Cuba. Y a Venezuela la ponía como un aprendiz. Ojo, y esto no es una pregunta así emocional, es una pregunta geopolítica de alto nivel. Y cuando me di las respuestas, entendí. Oh, esta es la manera en cómo se mueve el poder de verdad. Comencemos por hablar acerca de Donald Trump. La mayoría piensa que Donald Trump se mueve por una ideología. Es decir, él quería introducir su doctrina Monroe aquí en América Latina. Que él no detesta el comunismo porque prefiere el capitalismo. Todo el mundo piensa eso. Buenos contra los malos. Pero eso no es así. Trump no pelea símbolos. Trump pelea estructuras de poder. Allí está, boom, la primera clave. Cuba. Porque para cuando Donald Trump se sienta en el poder, ya Cuba no estaba siendo un centro de poder. Cuba no tenía petróleo. Cuba no tenía dinero. Cuba no tenía capacidad de expansión. Cuba sobrevivió inicialmente a la Unión Soviética. A Cuba ahora la estaba financiando Venezuela. Pero Cuba no estaba financiando a nadie. Pero Venezuela era otra cosa. Venezuela tenía petróleo, Venezuela tenía minerales, tenía un dinero y tenía capacidad de sostener alianzas. Y sobre todo, tenía las puertas abiertas para Irán, para Rusia y para China. Cuba es la madre patria del comunismo. Cuba era el símbolo, pero Venezuela era el motor principal. Y esta era la lógica que casi nadie explica. Porque si tú quieres desarmar la madre patria, la estructura, no vas a empezar por el símbolo, no vas a empezar por la vitrina. Tú comienzas por el motor principal. Y Trump entendió algo muy simple, que si cortas a Venezuela, Cuba se quedaría sin oxígeno, sin petróleo, sin subsidios y sin respaldo. ¿Y qué está pasando hoy en día? Él tomó el control o va a tomar el control del dinero en Venezuela. Va a administrar el país por completo. Por eso no fue primero Cuba. Por eso atacó directamente a Venezuela. Por eso fue al revés. Porque Cuba dependía de Venezuela y no lo contrario. Así que esta fue la conclusión que yo llegué de todo lo que estaba pensando. Trump no empezó con Venezuela por casualidad. Empezó con Venezuela porque allí estaba comenzando el poder real. Cuba era un eco del pasado, pero Venezuela era la palanca del presente. Y cuando llegué a entender eso, dejé de ver la política como un discurso y empiezas a verla como lo que realmente es, una estructura de poder. Te digo una cosa, esta pregunta no fue una casualidad, fue clave para entender muchas cosas de lo que está pasando en Venezuela. Y tú, amigo cubano y amigo venezolano, cuéntame, ¿qué opinas acerca de esto? Me gustaría leerte acá. Y si tú eres de Cuba también, escribe acá. Quiero saber qué piensas al respecto.